¿Sabes algo? En la palabra de Dios se muestra un hombre que dice que fue conforme al corazón de Dios. Y este hombre era David. David, el gran rey David, que en su momento, cuando vemos la historia y cuando vemos la vida de este hombre, nos damos cuenta de que al convertirse en rey llegó a cometer algunos actos que fueron crueles, llegó a cometer actos pecaminosos, porque David era un hombre que era pecador, como todo ser humano que es pecador. David también era un hombre pecador que llegó a cometer muchos errores en su camino, pero aún así las escrituras nos dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, aún David siendo un hombre pecador, ¿por qué se nos muestra como un hombre conforme al corazón de Dios? Sabes, conocer la historia de David es una de las cosas más brillantes que una persona puede hacer. Conocer su historia a través de las escrituras, ver quién era David antes de convertirse en rey y de ver cómo fue aquel camino que le tocó atravesar para convertirse en el gran rey. No fue poco el tiempo, el proceso que duró huyendo del rey Saúl. En su travesía antes de convertirse en rey fue muy larga. Fueron muchos años los que David duró antes de convertirse en rey, a pesar de que David había sido ungido. David fue ungido siendo un joven, pero aún así pasó mucho tiempo antes de que David se convirtiera en el gran rey. Algo que me parece hermoso de la historia de David es que antes de David convertirse en rey, incluso antes de David haber sido ungido para convertirse en un rey, David ya conocía al Señor. Pero David no solamente conocía al Señor de manera inculcada con el paso de las generaciones, o sea, él no conocía a Dios porque sus padres le habían hablado de Dios o porque él pertenecía a una cultura que creía en Dios, sino que David conocía al Padre personalmente, porque David le gustaba adorar al Señor. David tenía una relación con el Señor antes de convertirse en rey, y cuando él crece, esa comunión, esa relación con Dios sigue siendo vigente a lo largo de su vida, porque no lo que es su vida nos muestra cómo este hombre se mantuvo siempre humillado ante el Señor, y él no buscaba hacer su propia voluntad, sino que él buscaba hacer la voluntad de Dios. Esto eran cosas que hacían hacer a David un hombre conforme al corazón de Dios, porque por ejemplo, antes de David estuvo Saúl, que fue un rey que fue ungido. Saúl fue ungido para ser rey y escogido por Dios. O sea, Saúl no se eligió solo. Fue Dios mismo que eligió a Saúl para ser un rey y fue ungido para cumplir esa asignación. Pero el problema de Saúl es que a Saúl nunca le importó lo que era la voluntad de Dios. A Saúl nunca le importó hacer lo que a Dios le agradaba, sino que Saúl buscaba lo que él mismo quería y no la voluntad de Dios. En cambio, David fue un hombre que se mantenía buscando la dirección de Dios, buscando la presencia de Dios. A David le encantaba la presencia de Dios. A David le encantaba habitar en el templo del Señor donde estaba su presencia. A David no solamente le importaba hacer su propia voluntad, sino que a él también le importaba, más que su propia voluntad, buscar hacer la voluntad de Dios. Y David era un hombre que tenía una relación con el Señor, porque David hacía de la presencia de Dios su refugio. David amaba la presencia de Dios, y a pesar de que David fue un hombre que pecó y hizo actos graves, aún así David reconoció su pecado y se humilló ante el Señor. Que aquí la diferencia entre Saúl y David, que Saúl no reconocía sus fallas, pero David sí reconocía lo que eran sus fallas. Y son esas cosas que hacían a David un hombre conforme al corazón de Dios. Esto, cuando yo pienso en la historia de David y en esas cosas que hicieron, perdón si no estoy mirando mucho la cámara, lo que pasa es que estoy intentando concentrarme en la historia. Pero eso me impresiona muchísimo acerca de la historia de David, porque nos enseña a nosotros que lo que Dios no busca la perfección. Nosotros debemos de buscar siempre hacer la voluntad de Dios, esforzarnos por hacer el bien. No es como que, porque yo no puedo ser perfecto, yo no puedo, o sea, Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. Y
aquello que va a hacer que nosotros tengamos un corazón conforme al de Dios no será lo perfecto que nosotros caminemos, sino será lo humillado que nosotros nos mantenemos delante del Señor, porque David mantenía su corazón humillado ante el Señor. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Dios no busca perfección, sino que busca que nosotros nos mantengamos humillados, porque al final la perfección nosotros no la alcanzamos por nosotros mismos, sino que nosotros alcanzamos lo que es caminar correctamente con la ayuda del Señor. O sea, no hay una manera en la que nosotros podamos ser perfectos para ser aceptos por Dios, sino que nosotros, lo único que Dios necesita de nosotros es un corazón que se mantenga humillado delante de su presencia para ser perfeccionado por Él. Así que espero que esta reflexión puedas reflexionar. Puedas reflexionar en esta reflexión, en esta palabra, y que la paz de Dios esté contigo. En el nombre de Jesús.